Hola, estudiantes del grado décimo de la institución educativa María Inmaculada de San Benito Abad. Nuevamente estoy por acá, la docente Luzmeri Domínguez, que les orienta la asignatura de química. El día de hoy les voy a estar haciendo este video para explicarles un poco la temática de la primera guía, que se llama Introducción a la Química. Entonces, empecemos hablando qué es la química. La química es una ciencia que se encarga de estudiar la materia, sus transformaciones, sus propiedades, cuando experimentan cualquier proceso físico-químico, ¿sí? Es por esto que cuando hablamos de química, indiscutiblemente hay que empezar a hablar de la materia, diciendo que es todo aquello que nos rodea, absolutamente todo lo que nos rodea, desde lo más mínimo hasta lo más complejo, ¿sí? Desde la parte molecular hasta la parte más compleja. Aquí tenemos algunos ejemplos de materia, ¿sí? La nevera, el abanico, absolutamente todo. Nosotros hacemos parte de la materia, todo, desde lo más simple, desde un grano de arena, desde algo molecular, todo es materia, ¿sí? ¿Por qué es materia? Porque ocupa un espacio y tiene masa y energía, ¿sí? Entonces la materia, es decir, todo lo que existe lo podemos evidenciar en diferentes estados. Estados sólidos, líquidos o gaseosos, ¿sí? Por ejemplo, algo en estado sólido, el abanico, ¿verdad? Algo en estado líquido, el jugo que se toma. Algo en estado gaseoso, el gas con que cocinamos. Cuando nosotros abrimos la estufa para cocinar, sentimos la presión de un gas, ¿verdad? Eso es un ejemplo de la materia en estado gaseoso. Entonces, cada estado presenta unas características específicas que permiten identificarlos unos de otros. Por ejemplo, el estado sólido, una característica muy importante, y es que sus moléculas están muy compactas, muy unidas, muy cerca. Es por eso que los sólidos no pueden expandirse. Entonces aquí pongamos el ejemplo del lápiz. El lápiz, ustedes no lo pueden expandir, ¿verdad? La nevera ustedes no la pueden estirar, el televisor no se puede estirar. ¿Por qué? Porque está en estado sólido y sus moléculas están muy juntas, ¿sí? Entre sí están muy juntas a través de una fuerza electrostática que las une de manera muy fuerte. Por eso no se pueden expandir. Tienen una forma definida, efectivamente. El lápiz es alargado, el abanico es redondeado, el televisor es rectangular. Cada sólido va a tener una forma específica. Tienen un volumen definido, es decir, ocupan un espacio específico. No se logran comprimir. Con el ejemplo del lápiz, el lápiz ustedes no lo pueden reducir, achicar, no, ¿verdad? Tienen una alta densidad, es decir, que si ustedes meten algo sólido que pese, por ejemplo, va a tender a hundirse, ¿verdad? Y no presentan miscibilidad. ¿Qué quiere decir el término miscibilidad? Es que sea soluble o insoluble en algo, ¿verdad? Los sólidos generalmente no presentan miscibilidad, no se pueden disolver fácilmente en otra sustancia. Aquí tenemos otro ejemplo, la piedra, la madera, el hielo, ¿sí? El estado líquido, vemos que sus moléculas están un poco más separadas, es decir, que la fuerza entre ellas es un poco más débil. Tienen una expansión limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que se expanden de acuerdo al recipiente que los contiene, ¿verdad? Es decir, que yo tengo este vaso de agua que tengo aquí y lo paso a una jarra más grande, él se va a acomodar a esa jarra de agua, ¿sí? Por eso van a tener una expansión limitada. Tienen una forma indefinida, ¿sí? Porque ellos ocupan el recipiente que los contiene, la forma del recipiente que los contiene. Tienen un volumen definido. ¿Qué quiere decir esto? Que esta botella de agua que yo pasé de la botella al vaso, ¿verdad? Voy a tener exactamente la misma cantidad de agua estando en la botella o estando en el vaso. Se comprimen ligeramente, fácilmente se pueden comprimir debido a la distancia, esta pequeña distancia que hay entre sus moléculas. Tienen una densidad mayor a la de los gases y son miscibles, ¿sí? Muchos de los líquidos se pueden disolver en otras sustancias. Un ejemplo de esto: el jugo que consumimos en la casa, las sopas, el agua, ¿sí? Todo lo que tenga esta característica va a estar en este estado. Los gases, si vemos sus moléculas, están muchísimo más separadas unas de otras, ¿verdad? Es decir, que la fuerza entre ellas
es muy, muy, muy débil. Muy débil. Es por eso que se pueden expandir muy fácilmente. Por ejemplo, ustedes dejan abierta la llave del gas de la estufa y ustedes van a sentir ese olor a mucha distancia, ¿verdad? Es precisamente porque tienen la facilidad los gases de expandirse. Tienen forma y volumen definido, porque los gases se van a expandir de una manera impresionante. Otra cosa es que si ustedes dejan un perfume abierto, ¿verdad? También van a sentir la fragancia del perfume debido a la miscibilidad que tienen estos gases. Es decir, que los gases pueden disolverse en otras sustancias. Es decir, cuando nosotros compramos un perfume, ese perfume contiene aromas que están en estado gaseoso y que están disueltos en una sustancia líquida, ¿verdad? Bueno, estos estados de la materia pueden cambiar, ¿sí? Ojo, pueden cambiar sin perder su composición como tal, ¿verdad? Entonces podemos evidenciar aquí que hay sustancias que pueden pasar de estado sólido a estado líquido, o de estado líquido a gaseoso, o de gaseoso a sólido, etcétera, etcétera. Cuando algo pasa de sólido a líquido, eso se llama fusión. Fusión, cuando derretimos el hielo, lo derretimos y pasa a estado líquido, ¿verdad? Cuando ese hielo lo derretimos, que está en este estado líquido, podemos pasarlo a estado gaseoso. ¿Cuándo qué? Cuando lo ponemos a la estufa y que hierva, pasa de estado líquido a estado gaseoso, y eso se llama evaporación. Vamos a lo contrario, cuando yo tengo algo líquido y lo voy a pasar a estado gaseoso, es decir, voy a armar el hielo para venderlo, ¿verdad? Lleno mis bolsas de agua líquida y la meto al congelador y se congelan. Eso se llama solidificación. O cuando tengo algo gaseoso y pasa a estado líquido, ¿sí? Es decir, eso se llama condensación. Un ejemplo muy, muy puntual que podemos evidenciar en la casa es cuando estamos haciendo la sopa, ¿verdad? Recuerden que cuando esa sopa está hirviendo empieza a botar humo, ¿verdad? Empieza esa agua que tiene a evaporarse. Pero esa sopa la tapamos. Cuando nosotros tapamos esa sopa, ese vapor que sale de la sopa, esas moléculas empiezan a chocar con la tapa de la olla. Cuando destapamos, vemos que la tapa está llena de goticas de agua, ¿verdad? Porque precisamente ese gas pasa fácilmente a estado líquido. Y podemos evidenciar proceso de estado gaseoso. Algo puede pasar de estado gaseoso a estado sólido a través del proceso de sublimación inversa, o pasar de estado sólido a estado gaseoso a través de la sublimación. Un ejemplo de eso es el hielo seco. El hielo seco es el que utilizan mucho para enfriar cervezas, bebidas y ese tipo de cosas, y vemos que es un trozo de hielo pero que no deja de botar humo, como un humito, ¿sí? Y es porque pasa rápidamente de estado sólido a estado gaseoso. La materia también la podemos evidenciar de otras maneras que no son tan usuales y que apenas se están investigando, es los cristales líquidos y los materiales amorfos. Y el plasma, que sí es otra forma de la materia más común. Aquí vemos los cristales líquidos, aquí vemos el ejemplo de los materiales amorfos. El plasma es un estado de la materia que podemos evidenciar en algunas cosas muy específicas. Por ejemplo, el plasma lo podemos evidenciar dentro de los volcanes, ¿sí? Esa lava que encontramos dentro de los volcanes, o que hay dentro de los volcanes, está en estado plasmático. Las estrellas se encuentran en estado plasmático, ¿sí? Es un gas calentado a una temperatura muy, 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 muy elevada, que sus átomos pierden electrones y se convierten en iones, es decir, la materia se encuentra ionizada. O sea, es un gas supremamente caliente, ¿sí? Bueno, la materia presenta diferentes propiedades dependiendo del estado en que se encuentra y las propiedades que esté presente. Por ejemplo, podemos encontrar propiedades generales y propiedades específicas. Dentro de las generales, estas son aquellas que nos permiten identificar o caracterizar una sustancia y distinguirla de otra. Por ejemplo, el color, el olor, la densidad, el estado físico, el punto de fusión. El estado físico es que se encuentra estado sólido, líquido, gaseoso. El punto de fusión es cuando pasamos de algo sólido a algo líquido, de algo líquido a algo sólido. Y el punto de ebullición es cuando pasamos de algo líquido, ese punto que pasa algo de estado líquido a estado gaseoso. De todas estas características me permiten a mí, de cierta manera, distinguir una cosa de otra, ¿verdad? Tenemos aquí otros ejemplos: peso, masa, inercia, etcétera, etcétera. Las propiedades específicas pueden ser físicas o químicas.
Las propiedades físicas son aquellas que identifican a la materia sin alterar su estructura. Esto es muy importante. Aquí tenemos varios ejemplos: olor, color, punto de visión, todas estas. Les voy a poner un ejemplo muy puntual para que entiendan mejor cuáles son las propiedades físicas. Ponemos el ejemplo del lápiz. El lápiz está en estado sólido, ¿verdad? Y una propiedad física puede ser la dureza del lápiz. Pero si yo ese lápiz lo parto en distintas partes, ¿verdad? Voy a tal vez no voy a alterar la dureza, ¿verdad? Sigue siendo el mismo lápiz, así lo tenga partido en 5 pedazos. ¿Sí? No estoy alterando la composición íntima, estructural del lápiz. Sigue siendo el mismo lápiz, simplemente que lo voy a partir en diferentes colores, en diferentes partes, perdón. Mientras que las propiedades químicas son aquellas que presenta la materia al transformarse en una sustancia diferente. Es decir, aquí sí hay una alteración de la composición química. Y un ejemplo es la descomposición. Por ejemplo, la descomposición, cuando yo tengo una manzana, aquí tenemos el ejemplo de la manzana. Cuando yo tengo una manzana ahí 2 semanas, la manzana partida y nada, la manzana se pudre, ¿sí? O el banano se pudre, cualquier cosa se pudre, se descompone, ¿verdad? La oxidación, cuando yo pongo una varilla, un carro ya viejo que lo tiro ahí a un lote ya para que ya se lo coma el óxido, como dice uno, es un proceso químico, hay una transformación de la materia. Y asimismo la combustión cuando quemamos algo, ¿sí? Cuando quemamos el papel, vemos que el papel se transforma, ¿verdad? Es decir, que yo no puedo recuperar ese papel. ¿Por qué? Porque hay una transformación de la sustancia, de su estructura. También tenemos las propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas son aquellas que yo puedo medir sin que varíe la cantidad de la sustancia. Por ejemplo, el punto de ebullición. Voy a tomar como ejemplo el punto de ebullición. Yo tengo agua hirviendo, ¿verdad? Tengo en una parte, en un caldero, un caldero lleno de agua, y tengo un vaso con agua también calentándose. Si yo mido el punto de ebullición del agua, en ambos casos no me va a variar el punto de ebullición del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una propiedad intensiva y no va a depender de la cantidad de sustancia. Yo puedo medir el punto de ebullición de un balde de agua, o puedo medir el punto de ebullición del agua en un vasito y me va a dar el mismo punto de ebullición, ¿sí? Igual la densidad del agua va a ser la misma así la mida en un tanque de agua o la mida en un vaso de agua. Y las propiedades extensivas son aquellas que varían con la cantidad de sustancia, es decir, el peso. No es lo mismo yo pesar una nevera que pesar un televisor, ¿verdad? El peso sí varía con la cantidad de sustancia. O el largo, ¿verdad? El largo de la nevera no es el mismo largo del televisor, o el ancho, o la masa, o la altura, ¿sí? Entonces la diferencia de estas dos es que una sí cambia con la cantidad de sustancia, mientras que la otra no cambia con la cantidad de sustancia. Entonces, pues este es como el video explicativo de la primera guía, que es la introducción a la química. En la guía hay mucho más contenido, hay muchos más ejemplos que pueden facilitarles a ustedes la realización de las actividades. ¿Oyeron? Entonces esto fue todo. Espero que les haya servido de mucho para el desarrollo de sus actividades. Espero que estén bien. Chaito.